Hola, hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar donde se conectan con nosotros o en el momento en que lo estés escuchando. Bienvenidos a este maravilloso encuentro de conversación de Martes con M de Maestría de Vivir. Estamos muy felices porque este espacio de los martes nos lo estamos permitiendo Alegría y yo, con el profundo propósito de hacer de la Maestría de Vivir un canal donde nos podamos conectar, donde podamos conversar, y este tema que traemos es apasionante, es un tema que nos aporta muchísimo y representando la maestría de vivir. Nos encanta poder hablar de servicio, hablar de comunicación Buenas, y hoy nos muchas me convoca escuchas. el servicio no es lo que das, es lo que el otro siente. Entonces vamos a darle la bienvenida a Alegría. Hola Alegría, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. ¿Y tú a mí? Listo, también. Bueno, muy bien. Vamos con toda. Les estaba diciendo que hoy tenemos un tema muy bello que hace parte de esta secuencia de martes con M de Maestría de Vivir, donde seguimos dejando como tejer esa conversación con respecto al servicio y hoy vamos a hablar que el servicio no es lo que das, el servicio es todo aquello que el otro siente con eso que yo estoy viviendo. Si bien nuestra propuesta, Ale, es cierto que es desde apostarle a la experiencia de los restaurantes, de los hoteles. Hablar de servicio aplica para todos, incluso desde nuestra experiencia personal, ¿cierto que sí? Así es. Buenas tardes, buenas noches, buenos días A para las personas todos. que se conectan de pronto en otro momento y no en el en vivo exactamente. Qué rico que hayan llegado nuevamente. Digamos que retomamos después de unos martes con mucho movimiento, pero aquí estamos nuevamente, felices y muy expectantes de todo lo que está sucediendo con esta información que estamos compartiendo con todo el amor, desde una manera y desde un lugar muy lindo, desde el corazón, y teniendo la certeza también de que en algún momento estas semillitas van a dar fruto en lugares que incluso ni sabemos, porque hay personas que Ujú. nos escuchan, que nos ven y que de pronto no nos dicen, pero que les hace bien el contenido que compartimos. Entonces, qué rico que estas redes sociales sirvan para amplificar ese contenido y para que entre todos podamos compartirnos. Me encanta porque como tú lo dices, en la sincronía de los encuentros, más allá de la red, creo que nos conectamos con el corazón, con lo que puede estar reverberando en la mente de cada uno de ustedes, esas preguntas, eso que nos podemos estar cuestionando con respecto a lo que es el servicio, hacer que mi marca sea una marca memorable, hacer que mi propio liderazgo también sea un liderazgo que conecte con el otro más allá de los protocolos. Entonces, bueno, Ale, gracias por estar aquí y a todos los que nos escuchan y en el momento en que se conecten, absolutamente bienvenidos y como siempre lo hemos dicho desde la maestría de vivir, nada personal porque nosotras nos compartimos desde nuestra experiencia. Entonces, si de todo esto te resuena y aplica para tu proyecto, para tu proceso personal, bienvenido. Si no, avanzamos porque lo que más nos invita este tiempo es a no creernos en verdades absolutas, sino pasar todo por nuestro cuerpo y dejar que sea nuestro propio cuerpo quien nos diga dónde estar, dónde habitar, qué creer y también qué herramientas tomar para mi vida. Entonces, partiendo como de ese camino tan intuitivo, Ale, algo que conversábamos con respecto al servicio. ¿Cómo puedo yo como marca o como líder asegurarme de que el servicio no está siendo solamente un protocolo, una entrega, sino que realmente está siendo una experiencia memorable para el cliente o para esa persona a la que yo le estoy prestando el servicio? Bueno, yo creo que hay como tres verbos que nos pueden ayudar y uno es escuchando, el otro es preguntando y el otro es diseñando. ¿Listo? Sí. Entonces, escuchando a quién, al cliente, digamos que yo creo que eso va a ser muy reiterativo, muy repetitivo en nuestros espacios, porque es que la escucha es Ujú. fundamental. La comunicación es fundamental y por eso desde el inicio dijimos que este espacio va a ser de comunicación, marca, servicio, y dentro de uno de esos pilares que es la comunicación, la escucha, tener escucha activa es Ujú. fundamental, porque cuando yo escucho al otro puedo comprender un poquito más de lo que puedo ver.
Sí. Una cosa es lo que vemos y lo más importante es lo que aparentemente no se ve. Entonces, por eso es importante escuchar, no solamente durante, sino antes, lo Ujú, que habíamos dicho en algún espacio. Entonces, ujú, escuchar el cliente que llega con una reserva o que sin entrar al restaurante ya está contando algo, ya está diciendo algo con su mirada, ya está teniendo una conversación previa con quienes lo acompañan ujú. al espacio. Durante es porque también hay conversaciones mientras que está en el espacio. Y por supuesto después. Entonces después, ahí voy al segundo, a la segunda palabra o al segundo verbo y es preguntar. Preguntar Ujú. más allá de si te gustó, hacer preguntas inteligentes, entonces no solamente si te gustó, sino cómo te sentiste. Sí, Preguntas que esa me abiertas, de encanta. eso tener preguntas cerradas, si a ti esa pregunta te encanta en cualquier ámbito. Sí. No es solamente que el cliente, que la persona nos diga sí, no, ok, está bien o no me pareció, sino el cómo, el por qué, el cuándo nos vuelves a visitar. Y en ese cómo te sentiste, digamos que le abrimos como ese espacio y le damos esa oportunidad al cliente y a esa voz externa, de alguna manera, que nos cuente y que nos diga eso que de pronto nosotros no vemos, eso que no Sí. percibimos y que el otro con sus palabras sencillas y desde su mirada nos puede abrir un poquito más ese espectro de lo que está sucediendo antes, durante y después del servicio. Y el Ujú. otro es diseñando, entonces diseñando qué puntos de contacto en donde el cliente pueda tener ese acercamiento con nosotros de manera un poquito diferente. Sí. Entonces, un punto de contacto, por ejemplo, es el inicio, el saludo. En ese saludo, que ya hemos visto y creo que lo vamos a hablar más adelante, marcas que tienen su propio saludo, que tienen Ujú, su propia manera de dar la bienvenida, que tienen su ujú, propia manera de decirle al cliente te estábamos esperando, que tienen su manera de decirle tu reserva, sí, tú eres don Javier, tú vas en la mesa 8 no sé qué, y ya a partir de ahí el cliente dice, wow, esto no es un lugar que está abierto y ya, sino que es un lugar que desde que abrió dijo, don Javier tiene una mesa reservada con 5 personas, son unos grados, viene de celebración, se gradúa su hija. ujú. O sea, ir a los detalles y que en esos puntos de contacto el cliente nos pueda ir dando información y nos pueda ir dando insumos con los cuales nosotros luego podamos trabajar. Entonces yo lo Ujú. resumiría como en esas tres palabras que desencadenan todo un desarrollo. Sí, escuchar, preguntar y diseñar. Para mí, tú sabes que me gusta jugar con las palabras. Siento que esas tres cosas que dices son Pueden anclar. presencia, estar presente, Sí, ¿cierto? es como te gusta. Estar presente para darme cuenta que me está contestando el otro, que le puedo preguntar y que la pregunta realmente conecte con lo que están viviendo. Me encanta porque de hecho lo hemos vivido muchas veces y por estos días que hemos estado visitando tantos lugares, nos damos cuenta cómo la premura del voleo, la premura de prestar el servicio, la premura de atender rápido, nos saca del espacio de la presencia donde el otro realmente se siente que para mí está siendo importante este espacio contigo. Y nosotros lo vivimos justo este fin de semana. Yo, por Sí. ejemplo, aparte de sentir lo que sé que juntas sentimos, algo que no te había compartido, es que no me sentí escuchada. Que tú Estamos decías hablando de el de la domingo. experiencia del domingo, sí. Sí. Entonces que tú me decías como, Ale, no podemos hablar con alguien para hacerle saber esto que estamos pensando y sintiendo, que no fue una situación grave ni nada de esto, Ujú. pero sí es como una suma de acciones que a la final hacen que la experiencia, si no fuera porque el producto es muy rico, se tiran todo. Sí, mira que Porque a hay una veces el cosa. producto puede que no sea muy rico, pero si el servicio es bueno, uno es como, "Ah, me sentí bien". Entonces, como uno intenta hacer un equilibrio. Sí, pero tú dices una cosa que para mí, yo me pongo como en el lugar del dueño de la marca, me pongo en el lugar como del dueño de ese hotel, del dueño de ese restaurante, y quería que si hay un llamado interesante a partir de lo que representa, que servir va más allá de construir un protocolo, incluso que no es lo que se entrega, sino lo que la persona vive. Y es que tal vez la ausencia de estos tres verbos que tú estás compartiendo, escuchar, preguntar y diseñar con la claridad que tú nos entregas, tal vez yo como dueño de marca o como líder de ese proyecto no estoy siendo consciente de lo Total.
de lo que se está entregando. Entonces, por ejemplo, yo te decía el domingo, bueno, ¿con quién hablamos? Porque este es un lugar muy bonito y lo que pasó con nosotras queremos la marca y la forma como se dieron las cosas me hace sentir lo que normalmente piensa un cliente y es que no hay segundas oportunidades para una muy buena impresión y es que tú no vas a un lugar donde no sientes que es agradable tu escucha o incluso los requerimientos que tú tengas hacia lo que representa el servicio. O sea, si tú vas a pasar las vacaciones en ese hotel, tú quieres que toda tu familia esté medianamente cubierta hacia las pretensiones que tú tienes o la expectativa del hotel. Si vas a ese restaurante, tú tienes expectativas con el plato, con la experiencia, con lo que representa el lugar. Entonces, algunas personitas dentro de las organizaciones, dentro de estos proyectos, tienen dentro de su chip es eso, prestar un servicio, generar una apertura, entregar un plato, presentar el producto, dar la información y no entienden que la dinámica no es lo que están haciendo, sino lo que hacen sentir en el otro con la forma como ellos están. Entonces sí creo que el no sentirnos escuchados es como uno de esas banderas que uno levanta para decir, revisemos que no es solo lo que entregamos, sino lo que hacemos sentir. Sí, y por eso cuando ahí vamos a espacios donde tienen como protocolo, parte del protocolo, como dos momentos en los que le preguntan a uno si todo les llegó bien, cómo van, todo está en orden, no sé qué. A veces hay un exceso. Y Sí. hay otros momentos en los que hace falta, como en este caso, que yo creo que por eso nos sentimos que no fuimos escuchadas, porque nadie nos preguntó nunca acerca de la experiencia. Y Ujú. de manera respetuosa, pues tampoco desde la emoción valía la pena hacerle saber lo que estaba pasando con No. nosotros. Entonces, yo decía, hay el canal de comunicación, como si la apertura la debe tener la marca, Ujú. como como clientes intentar contarle a la marca que hay un cliente aquí que le gusta la marca, que la quiere, que la consume y que por esos Ujú. detalles no quiere dejar de frecuentarla. Y otra cosa que se me vino a la mente mientras que tú hablabas es que cuando uno va a un lugar, y no sé esto cómo vaya a sonar, cuando uno, cuando uno va a un lugar, está esperando que de alguna manera haya una experiencia de servicio. Ujú. De alguna manera no, que haya una experiencia de servicio. ¿Y una Ujú. experiencia de servicio qué es? Que si tú tienes un deseo, pues te lo cumplan dentro de lo posible. Sí. Entonces, por eso no debe haber una actitud diferente cuando te dicen todo bien a cuando te dicen ven, pero tal cosa. O además, Ujú. y también no, porque se supone que esa es la esencia. Estoy a tu Ujú. servicio lo que tú necesites. Si Ujú. necesitas un vaso de agua, si necesitas que te traiga, si necesitas que te lleve, si necesitas que te quite, que te ponga, dentro, vuelvo y repito, dentro de las posibilidades, ¿cierto? Por eso Ujú. no debe haber incomodidad y cuando la hay, eso nos pone a pensar como, ¿qué sentido tiene? Entonces Es que sería esto es autoservicio. inteligencia Pues emocional, ¿cierto? Nada personal. total, eso no es conmigo, es en el Ujú. lugar en el que estoy. Entonces ya hablando de ese servicio, ¿cómo lograr que el servicio sea recordado y que casi que perdure en la mente del consumidor más allá del día en el que fue? Yo siento, Ale, que esto hace parte de una construcción interna que habla mucho de la cultura y es un trabajo que, pues como lo dijimos en el ejercicio anterior de nuestro martes con M de maestría, y es que no es un tema que se improvisa en el día a día, ¿cierto? Es importante uno crear detalles que me permitan medir y que yo les pueda hacer ese seguimiento, como yo dejarle un mensaje al cliente, como poner una nota, que nos ha gustado mucho cuando llegamos a lugares y el plato de pronto viene con un mensaje, con tu nombre o con una recordación de lo que representa ese plato. Llegar a un lugar como me pasó a mí en algún momento que estaba de viaje por temas de trabajo, igual el hecho de que tú llegues a un hotel y dentro de ese recibimiento, ese protocolo, exista una tarjetica donde digan Doña Luz, bienvenida, que tu paso por este lugar sea maravilloso, eso te marca.
incluso una llamada breve para agradecer lo que fue la experiencia tuya mientras nos visitaste. Y algo que para mí es súper importante y creo que de alguna manera lo hemos trabajado cuando hablamos de servicios en nuestros entrenamientos es que la entrega que hacemos todas las personas que estamos al servicio es mucho más que un protocolo. La entrega es una relación, o sea, yo construyo un vínculo con el cliente y esa entrega, convirtiéndose en una relación, deja a un lado lo que significaría como cerrar una venta, ¿cierto? Concretar como las metas o tal vez cerrar la campaña que tenemos de postres, la campaña que tenemos de Tehapsu, la campaña que tenemos de este vino, la campaña que tenemos de vender estas habitaciones. Entonces yo dejo a un lado la meta y me convierto en una prestadora del servicio construyendo relaciones y dejo de mirar a esa persona como meta, como indicador y empiezo a disfrutarme lo que representa el vínculo con el otro. Desde ese lugar yo realmente estoy anclando emociones, desde ese lugar estoy anclando la sensación de confianza porque a mí me interesa que tú visites mi restaurante, que tú visites mi hotel, que tú vengas a recibir los servicios que presto en mi lugar, porque me estás importando como persona, más no como un indicador. Si bien el indicador es importante, hay que medir, hay que saber si está siendo rentable, hay que medir cómo vamos. Eso dejémoselo a los de sombrero blanco, a los financieros, a las personas que están encargadas para eso, ¿cierto? Pero desde la mirada del servicio, desde la mirada del protocolo, más allá del protocolo, la experiencia como tal termina siendo un vínculo. Entonces, yo siento algo que está resumido ahí. Crea detalles, desde ahí convierte el servicio en una relación, no en una transacción, y a partir de ahí genera una emoción y una sensación en el otro que te recuerden y quieras volver, ¿cierto? Porque marcaste la vida de esa persona. Sí, porque cuando eso sucede, inmediatamente ya uno deja de asociar casi que la marca solamente a ciertos momentos, sino que la marca A está la vida. presente en uno. Entonces empieza Ajá. a oler a la marca, empieza una frase y la misma frase de la marca. Ay, ya en la cotidianidad empieza a ver como una representación de esa marca y casi que uno empieza a convivir con esa marca. Sí, incluso una cosa súper linda, Ale, porque uno ve cómo todos los modelos de negocio trabajan intensamente por generar ese valor de servicio. O sea, uno no ve ninguna marca que desconecte el servicio, porque a su manera todos le apostamos a generar ese servicio y desde la estructura o como lo hemos dicho, como desde la mente colectiva de cada modelo de negocio, sabemos que lo estamos haciendo muy bien. Algunos se esfuerzan más que otros, otros ni siquiera se esfuerzan porque ya hace parte de su ADN, otros lo tienen demasiado interiorizado como protocolo, otros lo tienen demasiado interiorizado como experiencia generadora de valor. De alguna manera, todos le estamos apostando al servicio. Y como marca personal, también siento que cada ser humano, siendo parte de una organización o siendo dueño de su propio negocio, creería que cada uno se para en un lugar como, venga, yo lo estoy haciendo muy bien, yo doy lo mejor de mí, yo entrego información, yo soy incondicional, yo procuro por conocer del producto. Y en ocasiones, aún así, tengamos toda la información, tengamos todo el conocimiento, siempre tenemos la experiencia de que aunque todo está bien para nosotros, el cliente no sale contento. ¿Te has dado cuenta de eso? Yo me Sí. pregunto como si nosotros estamos siendo conscientes de eso, que incluso lo hablábamos, ¿qué hacer cuando tú sientes que la entregas toda, cuando sientes que capacitas a tu gente, que tienes demasiado atendidos todos los protocolos y aún así el cliente se queja porque no tuvo un buen servicio? Yo creo que lo primero es ir a lo que estábamos hablando en la primera parte y es escuchar, que es lo que nosotros pedimos o quisiéramos que hubiera pasado en la experiencia del domingo. Entonces, cuando tú estás de cara al cliente, escucharlo sin defenderte y sin justificar. Ujú, Y lo otro es validar, que vienen junticas. Entonces, ujú, validar eso que el cliente cuenta porque para él es real, para ujú, él es la verdad.
su Por eso verdad. no es, sí, no es enfrentarnos a él y decirle, no, pero es que yo en mi restaurante, en mi emprendimiento, en mi negocio, tengo gente muy buena. Es que yo estoy seguro que esa persona no le pudo haber respondido así. No es el camino porque para el cliente, digamos que no, pues habrá excepciones, pero el cliente qué necesidad tiene de inventarse una historia para algo más. Por ejemplo, nosotras qué necesidad tenemos de inventarnos una mala experiencia y buscar a la persona indicada para contarle. No sabemos, no Entonces, sabemos. por eso digo que Casos se ahí han puede haber visto. excepciones, puede haber Sí. excepciones, pero entonces en su mayoría es creer lo que el cliente te dice y más si tú no estabas ahí. Ujú, Porque no puedes llegar a decirle, no, lo que tú viviste, no, pues estás equivocado, ¿cierto? ujú, Y desde el respeto, entonces es escuchar antes de defenderte, antes de justificar, ujú, sabiendo lo que tú tienes en tu empresa, también partiendo desde un punto de realidad, reconociendo que hay falencias, que hay días, que hay situaciones que de pronto cuando tú estás no suceden, pero que cuando tú ujú, te vas todo cambia ujú. posiblemente, o que incluso si tú estás ahí, el cliente lo percibió de otra manera. Sí. Entonces es abrirse a escuchar, tener una apertura de decirle al cliente, quiere decirme algo, listo, venga, cuénteme que yo lo voy a escuchar. No me voy a Ujú, defender ni voy a justificar nada. Segundo, ujú, te valido lo que tú dices porque es verdad. Solo porque ujú, tú lo viviste y tienes la capacidad de buscarme con un objetivo de mejora o con sumarle un poco más a la marca para tener como esos indicadores y estar en ese camino de transformación, yo te escucho y te respeto y te agradezco eso que tú me dices. Y ujú. ya lo otro es utilizar ese error a favor, corregir rápido, porque Sí. tampoco es que lo voy a escuchar y ya, sino que si tú consideras y estás de acuerdo con que hay un error, con que hay algo en el camino, entonces utilizar ese proceso del error a favor, poner en contexto a tu equipo y eso genera empatía con el cliente, porque es Ujú, decirle, yo estoy en tus zapatos y como sí. cliente cuando voy a un lugar tampoco me gustaría encontrarme con esto y Te que cuando tú comprendo. vuelvas, así es, y cuando tú Ujú, vuelvas, si me das otra oportunidad, puedas encontrarte algo diferente a lo que me estás diciendo ujú, o puedas vivir una experiencia diferente a la que viviste en algún momento o a la que te marcó, porque hay experiencias que nos marcan y que uno dice como, fue madre, no se me olvida nunca la respuesta que esta chica me dio. No se me ujú, olvida nunca el gesto que ella me hizo. No se me olvida nunca el, ¿me puedes correr la silla? El no, no se puede de una persona cuando yo necesitaba que así todo es. este, lo que decíamos del servicio, si yo Ujú, necesito que todo mi espacio cuando voy a visitar un lugar esté adecuado, pues qué necesidad de la persona decirte no porque no. así es. Claramente hay nos que tienen justificación, que tienen una razón de ser y listo, Es que pero yo finalmente, creo que a veces perdona, tranqui, a veces, a veces no. uno ve que hay un no y sin embargo hay una actitud linda, hay una respuesta respetuosa y hay una manera de buscar el sí. Ujú. Por ejemplo, no sé si te acuerdas cuando fuimos a Villa de Leyva, que yo pedí una soda y el chico nunca me dijo que no había. Él me dijo listo y se fue. Listo, nos quedamos esperando la soda y cuando Tres, llegó el 3 horas después. llegó corriendo y agitado. Aquí está la soda. Y listo, gracias. Cuando él se fue, nos quedamos conversando. Ahí no había soda, él se fue a buscarla. Entonces, mira que a la primera me pudo haber dicho, no, No no hay, no tenemos, aquí no vendemos. manejamos, no, y Ujú. no conmigo no pasaba nada, porque pues si no hay. Sin embargo, él no se quedó en el no y fue a buscar el sí, y de una manera muy linda. Entonces, también lo que hemos dicho mucho, las formas tienen todo que ver. Sí, yo creo que tocas un tema muy importante porque finalmente no es lo que pasa, lo que pasa. Yo desde un lugar más directivo diría, ese no es el proceso, porque el Ajá, chico no se podía salir del restaurante, porque le pasa algo por fuera del restaurante y sí, muchas también es un cosas. tema de seguridad. Finalmente, él vio que era posible y pues estábamos en un lugar donde en ese momento el restaurante no estaba muy concurrido y lo pudo hacer. Puede que el lugar estuviera lleno en un momento de mucha demanda y decir, en este momento no tenemos soda y no pasa nada contigo por Ujú, la forma.
como lo que viví yo en estos días, ¿cierto? Hay tres realidades que no son negociables en el servicio. Eso que tú estás diciendo me invita como a recordarlo. La violencia, la imposición y la prohibición no son ninguno de los tres caminos favorables para cualquier espacio de servicio, de comunicación. Y hay personas que no son conscientes que su narrativa, que su postura corporal, que la forma como abordan las situaciones dentro de sus proyectos y sus capacidades de servicio están siendo violentos, amenazantes y con un componente de prohibición. Entonces, cuando yo soy consciente de eso, finalmente yo puedo decir no desde una postura muy madura, puedo decir no sin emoción y puedo decir no sin comprometer la calidad del servicio. Entonces creo que sí, el punto es, no es lo que pasa, sino lo que yo hago con lo que pasa. Sí, el cómo tiene todo que Ujú. ver. Por eso es en ese cómo también hay una tarea fundamental y es cómo hacerle comprender a mi equipo que la experiencia no está dentro del checklist, que no es una tarea más, sino que hace parte de esa experiencia. Yo creo que ahí volvemos como, siempre me formulas la pregunta que va como a lo que más me mueve en los entornos organizacionales, y es que yo no le puedo pedir a alguien que haga algo como yo quiero o como yo espero que se viva si yo no he tenido un espacio de entrenamiento con esas personas, ¿cierto? Entonces yo creo que tenemos un llamado a poner atención a esos espacios de capacitación, a esos Ujú. entrenamientos, donde a todos esos líderes y a todas esas personas que hacen parte de tu marca, de tu proyecto, de tu organización, incluso a uno mismo, para aprender a desarrollar esa empatía y esa escucha genuina, donde yo tenga herramientas para, me voy a ir al caso que tú ponías ahora, y es que para un colaborador es muy tremendo cuando el líder va y escucha al cliente y aunque el cliente esté equivocado, le da la razón, ¿cierto? Entonces por eso también es importante entrenarme para yo poder ir a escuchar al colaborador, tener empatía con el colaborador y también entender que el colaborador tiene toda la razón. Ujú. Y cuando yo entiendo que los dos tienen la razón, tengo la madurez para comprender que el desarrollo de mi inteligencia emocional me permite desarrollar un espacio mucho más profundo de la escucha, que me permite ver más allá de la situación. Cuando realmente escucho y entreno a las personas, no solamente las personas se van a volver expertos en los procesos técnicos, sino que también se van a volver expertos en acompañar y reforzar esa relación que requerimos con el colaborador. Lo otro que pienso que también es importante es cómo reforzar la experiencia del colaborador con experiencias reales. Es decir, mostrarle realmente al colaborador qué es lo que pasa con el cliente cuando se le genera una experiencia de recordación, qué es lo que pasa con el cliente cuando el cliente no se va contento, qué es lo que pasa con el cliente cuando yo descuido asuntos y detalles importantes, ¿cierto? Entonces, mira, por ejemplo, lo que nos pasó el domingo, para mí es la muestra de que se descuidaron aspectos importantes de lo que es esa marca tan bonita que ya nos había generado una experiencia donde nosotros quedamos como, wow, ¿cómo yo puedo sacar casos reales de mis clientes, mensajes importantes de mis clientes, experiencias de mis clientes y trasladarlas al colaborador, a la empresa, que todos se enteren de ese momento wow de mi cliente, ¿cierto? Como que miren, este cliente acaba de decir que esto que le pasó fue muy importante porque lo vivió así, así, así. ¿Y qué pasa con el colaborador? Es como, si es real que la gente se está marcando, se está impactando con lo que yo estoy haciendo desde un lugar que va más allá de lo técnico. Y lo otro es que yo siento que nos está faltando algo de lo que tú y yo hablamos muchas veces, y es tener esa capacidad de asombro para poder celebrar, para poder reconocer. Es decir, no necesariamente es el tema de la cartelera del mejor colaborador,
del cliente, del vendedor número uno, del que más ventas hizo de este producto o el que se ganó la campaña, porque finalmente esos rankings y esos espacios donde solo uno es el que resalta, es como recordándonos en el colegio que teníamos que ocupar un lugar y ser el mejor y ser el primero, y nos entra en un espacio de una competencia dentro de nosotros mismos cuando dentro de una marca colaborativa no hay competencia. Y es decir que la celebración es de todos, porque si el vendedor lo hace muy bien, en producción celebramos. Si este punto de venta está vendiendo mucho, pues todos celebramos. Entonces, ¿cómo empezamos a crear esos espacios de reconocimiento y de celebración cuando alguien lo logra? Desde ahí generar una emoción de que somos todos quienes lo estamos logrando, que no hay exclusión, ni que empezamos a vivir la experiencia del archipiélago donde a unos les va muy bien y a otros no, porque aquí somos la marca, somos esta entidad, somos este restaurante, somos este hotel, somos este punto de servicio de un producto donde todos estamos aportando, y hoy celebramos a través de Juan y el logro es de todos. Entonces, creería que entrenémonos, mostremos experiencias reales, no inventadas, que me parece súper valioso eso, Ale, que lo hablamos en algún momento en la maestría de vivir. No nos inventemos historias para las redes, construyamos historias reales dentro de nuestra marca, y que nuestros colaboradores sean los primeros a los que le brinque el corazón de la emoción por lo que pasó con ese cliente, y celebremos y activemos la capacidad del asombro para que cada escaloncito o cada pequeño detalle que se vaya viviendo dentro de la organización o la marca sea un motivo para celebrar. De eso que tú contabas, que recomendabas, me acordé de unos dos lugares en el que yo casi que era parte del equipo responsable, que se les hiciera saber a a todos los integrantes de la empresa que estaban sucediendo cosas muy lindas afuera. Entonces, cuando el cliente en la encuesta dejaba gracias, me Ay, atendió sí. Pepita Pérez, me encantó la experiencia en este punto de venta, en aquel otro punto de venta vine con mi familia a celebrar, no sé qué. Creamos unas rutinas donde le contábamos a todos los colaboradores, entonces se impactaba toda como el núcleo Sí. principal, pues se impactaban todos los puntos, digamos, de contacto del lugar, tanto la parte administrativa, porque si bien ellos no estaban en los puntos de venta, tienen mucha injerencia, porque sin ellos Ujú, entonces no llegan las cosas al punto de venta y demás, y las personas y todo. Y también se le hacía saber al que estaba en la cocina, que nunca le veía la cara a Pepita Pérez, que también estaba siendo parte del éxito de ese lugar, como también a quien llevaba el plato, porque muchas veces el cliente puede que no sea expresivo y que no diga ujú, sino gracias y se vaya, pero que en su corazón y en toda su familia o en todo su núcleo, que estuvieron visitando, esté el ña 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 más lindo y que se encargue de ponerlo de alguna manera, de plasmarlo. Y cuando la gente le llegaba a eso, era una cosa, o sea, uno no se imagina que sí. una acción tan sencilla, pero que es contundente y que es consistente, pueda tener tanto impacto en la gente. Entonces, ay, gracias, alegría por hacernos saber que los clientes están felices. O yo sé que ese mensaje fue de doña Pepita Pérez, no sé Ujú, qué, sí, ella vino tal día, tan, y toda la experiencia en la mente. Entonces, sin duda alguna, sí. esa acción parece muy sencilla, pero tiene un gran impacto en toda la organización Ujú. de Y manera horizontal y vertical. Ale, me hiciste acordar que en estos días visité un lugar y me pareció súper charro porque de la nada empezó a sonar una campana, como esas campanas de colegio. Tan, tan, tan. Entonces, como que todos reaccionamos, y efectivamente lo que hizo la campana fue eso, que todos preguntáramos qué pasó, qué pasó. Entonces me pareció súper lindo porque creo que es como un protocolo que tienen en el lugar, que cuando pasa algo que hace parte como de lo extraordinario para ellos, alguien va y toca la campana. Entonces, mira, ellos están celebrando a través de la campana. A mí me vuela la cabeza porque tú sabes que yo lo miro desde otro lugar y yo digo, qué tan bacano, porque los sonidos, la vibración, hace que cambie la energía, ¿cierto? Entonces mira que generan un movimiento colectivo, y todos los que estábamos ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Entonces la celebración de ellos se convierte como en la curiosidad de nosotros y de alguna Ujú. manera nos transmitieron el mensaje como que de aquí está pasando algo chévere, un campanazo y hace que absolutamente todos los que estamos ahí nos involucremos con un solo propósito. Y eso me gusta porque sentí que fue algo muy genuino, no como lo vimos en otro momento que lo hablábamos, que entonces hoy está de tendencia este reel o este TikTok, entonces ya todo el mundo pone a todos sus colaboradores a hacer el TikTok y ni siquiera uno ve que la marca conversa con eso, ¿cierto? Entonces como darnos ese permiso de ser genuinos y por eso yo siento que hay un reto grande en este tema que estamos tocando de que el servicio no es solo lo que se entrega, sino lo que se siente. Y creería que la pregunta que nos podemos hacer como marcas es, ¿cómo sería ese diferenciador de mi marca si al final del proceso todos, absolutamente todos, estamos haciendo lo mismo y entregando un servicio? Ese es como el Sí, reto, o sea, ¿cierto? y yo creo que ahí está la clave de la recordación. Cuando tú vas más allá, o cuando te das a la tarea y tienes muy presente que hoy hay una gran oferta, como también hay una gran demanda, Sí. pero también cada vez hay más lugares haciendo aperturas, cada vez hay más emprendedores queriendo romperla, sacarla del estadio, compartiendo sus ideas innovadoras, Ujú, cada vez hay más ideas de negocios de otros lugares del mundo que vienen a aterrizar en este caso en Colombia y también que de acá se van para allá. Entonces, cuando tú eres consciente que no estás solo en el mercado, y ujú, tienes un deseo de ser recordado, una de las tareas es crear esa experiencia, esos ritualitos, ese estilo, ese tono único o diferente ajá, por el cual te van a recordar. Cuando creábamos el contenido de este espacio, yo me acordaba de una marca que nos encanta, que hace rato no vamos, por cierto, y que, por ejemplo, parte de su atención cuando el mesero llega a la mesa es montarse encima de la mesa, es sentarse encima de la mesa y atenderte. Entonces, como es el mesero se siente familiar, se siente conocido, se siente parcero, se siente bacaneado, se siente relajado, se siente tranquilo, siente que te conoce desde siempre, aunque no sea así, y simplemente llega y se monta en la esquina de la mesa y te toma el pedido. ¿Qué más? ¿Qué más, hermano? ¿Qué quieres hoy? No, no es el protocolo rígido que tienen en otros lugares y funciona, pero acá, yo me acuerdo cuando fue la primera vez con mi mamá o con mi familia, todos como, ay, como que ya es demasiado. Sentimos ujú, que invadió parte de la burbuja. Y cuando seguimos yendo, descubrimos que realmente ese era el estilo del restaurante. Entonces tú ya ujú. sabes que si no te gusta ese estilo, pues no vas. No O vas allá. simplemente le cuentas, ven, no, no sé, de alguna manera respetuosa, no, que tu contacto con nosotros no sea tan cercano. Eso, por ejemplo, yo sé que diferencia ese lugar de otros que venden lo mismo. Ujú. Es una de las grandes diferencias. Otra de las grandes diferencias de otra marca que vende lo mismo es que tiene unos individuales donde hay toda una experiencia, no solo Ah, para niños, como a sino ti te para gusta. adultos. Me encanta porque a veces uno no solo busca un plan para comer, sino que Ajá, uno quiere hacer algo más y en su creatividad no le da, entonces acude a un lugar que tenga como esa ayuda. ajá, Está diseñado el individual, no para niños, repito, sino para todo tipo de público. Y la experiencia es tal que te dicen, te traigo el lapicero, espérame, yo me consigo un marcador. Ay, quieren otro y van a anotar los puntos. Entonces, uno dice, esa experiencia está hecha de principio a fin para que las personas la disfruten y de alguna manera se diferencian, aunque vendan lo mismo, de otros lugares que hoy no se están preocupando de pronto tanto por esa experiencia. Y el tono cuando tú llegas, cuando te vas, cuando estás en la mesa, cuando necesitas algo, cuando ujú, llamas a reservar, es diferente. ujú. Entonces, que no pase como cuando nos pasaba a nosotros que estábamos trabajando en un lugar y ese lugar quedaba cerca pues tenía al lado otra marca y todo el tiempo se confundían porque entraban al lado pensando que era otro. Sí. Ah, listo, hola, ¿cómo estás? Y por eso, dentro del protocolo de servicio, estaba bienvenido, bienvenida a, y sitúan a la persona. Siempre es Ujú. fundamental que sitúen al visitante, porque el visitante, cuando está, por ejemplo, en un centro comercial, está de almacén en almacén.
si su entorno no le da la facilidad de ser muy diferente, pues también puede estar en otro mundo, puede estar concentrado, puede estar, digamos que facilitarle al máximo la experiencia a la persona. Entonces siempre, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a... Y ahí la persona dice, ah, no hay que esperar que se siente, que le demos la carta, que empiece a mirar la carta y Sí. diga, esto lo cambiaron, ¿qué pasó Ahí acá? entra el principio de realidad. Estoy en el lugar Total. equivocado. Entonces va buscando sushi y venden hamburguesas. Entonces llega y ve hamburguesas, pero eso lo cambiaron. No, señor, es que usted no está en tal, está en tal marca. ¡Ah! Y ahí la persona, pero entonces no hay que esperar a que se siente. Desde el inicio se le Ujú. puede dar la bienvenida con el nombre, repito, con su tono, con su estilo. Yo siento que hay marcas que hoy tienen ya un estilo muy marcado, que Muy. tienen palabras propias. Por ejemplo, hay una marca, Cocoroyo, que le dice a la gente mijitos. Entonces, cuando hablan de mijitos, ya se sabe que es Cocoroyo porque es paisa, porque es muy colombiana. Yo no me imagino a Crepes diciendo mijitos. Eso No. no da. Pues no. Uno dice como, ¿qué pasó? Sí, uno ¿Qué dice, ¿de pasó? dónde se cayeron? Sí, ¿qué pasó? Entonces, uno de los caminos es buscar esa autenticidad desde Sí. la experiencia de servicio. Otro de los caminos es Ale, convertir. Hola, Ale, dime. y espérate. Y yo siento que con el tema de la autenticidad, no me voy a quedar sin decirlo, también tengo que ser muy responsable de las personas que contrato, ¿cierto? Total. O sea, yo creo que yo en todos los en vivos lo he dicho, porque si yo contrato las personas y conozco mis protocolos y conozco cuáles son esos ritualitos que yo quiero generar, yo desde la misma entrevista le tengo que decir a mi gente, por decir la experiencia que siempre cuento, es venga, dentro de sus funciones también está cantar y bailar cuando se celebran los cumpleaños. Y Y eso si quiere esa, decir 3 veces al día, todos los días o más. o más, y si esa persona ni le gusta cantar, ni le gusta bailar, y tiene pánico escénico y no sabe hacer eso, pues esa persona puede ser el mejor auxiliar del servicio, puede ser el mejor mesero, puede ser el mejor anfitrión, puede ser el mejor host, pero cuando le corresponda hacer eso, se va a tirar en la experiencia. Entonces yo puedo ser muy disruptiva, inventarme un montón de cosas y eso no puede ir desconectado de las personas que yo vinculo, que tanta capacidad tienen para hacer ese tipo de cosas, ¿cierto? Total. Otro de los caminos es buscar, que va casi que en coherencia con eso que estás diciendo, es buscar cómo convertir los valores de mi marca en una Ajá, experiencia. ok, Entonces voy a decir sí. cualquier cosa. Si soy una empresa de colchones y en mis valores está la comodidad, o ser confortable. Entonces, ¿qué tal si en mis puntos de venta yo tengo esa experiencia para que el cliente mida la calidad de mis productos y tenga una silla que le haga masajes o las sillas de espera sean diferentes, sean con formas, sean con mensajes o que la misma persona cuando llega sienta algún cariño, no sé, algo que hable de comodidad, es decir, llevar esos valores de tu marca, de tu emprendimiento a Ujú, algo que el cliente pueda vivir y que diga, en esa marca son súper parchados. Pero ujú, no porque yo lo vi escrito, los valores de la empresa son tan parchados. No, sino porque yo lo vi y yo dije, sí, ni siquiera sabía que ujú, era un valor, pero por lo que viví, eso es lo que me transmiten. ujú, En esta marca somos amables y desde que tú llegas está la sonrisa. Pero ujú. si dicen en esta marca somos amables y cuando tú pides, ¿me puedes cambiar esto por esto? ¿Me puedes empacar? La gente te voltea los ojos, nada que ver. Al O contrario, algo no que, pongas ese valor porque te estás tirando en la coherencia. O algo que siempre he cuestionado mucho con esta tendencia de la comida saludable, ¿cierto? Que entonces uno ve muchos lugares donde, obvio, dentro de la cultura y el propósito es la comida saludable, y uno mira a los chicos y no se ven saludables. Sus ojos no se ven brillantes, su piel no se ve saludable, como las abuelitas que le veían a uno la piel y Ayer me está pasó algo que me acordé de ti, porque porque estaba en el gimnasio y yo pensé, bueno, ¿cómo sería desde la coherencia el o la recepcionista ideal de un gimnasio? Entonces yo decía, estoy segura que si viene alguien
con estéticamente una figura que no es coherente con lo que decimos acá, salud, bienestar, hábitos saludables, a pedir trabajo a la Muchis no le daría trabajo. O sea, es No, yo decir, no le no es la daría. persona para este Pero, espacio. pero hagamos una aclaración que yo no le daría el trabajo. Digamos que yo siento que cuando hacemos los procesos de selección, hacemos mucho daño las personas que tomamos decisiones. Voy a decirte por qué. Porque si yo sé que yo le voy a pedir a esa persona que sea la representación de mi marca en ese spa o en ese restaurante de comida saludable o en ese consultorio dermatológico o en ese gimnasio donde O por ejemplo estamos las tiendas de maquillaje que necesitas o en estar las tiendas de impecable. maquillaje. Yo no Por ejemplo, serviría para esos yo no lugares. trabajaría tampoco en una tienda de maquillaje porque No me si a da. mí, yo digamos que dentro de la coherencia, que es más congruencia, a mí me encantaría maquillarme, yo tendría un amplio conocimiento del maquillaje, no porque lo estoy vendiendo, sino porque para mí el Lo maquillaje estoy viviendo. es una experiencia, porque yo estoy siendo una experiencia con el maquillaje. Entonces, eso que estabas diciendo me parece muy valioso porque más allá de pensar en que yo no le doy el trabajo, pienso es en qué tanto mi marca o mi empresa, que es a la que yo estoy en este momento contratando a esa persona, le vendría bien a esa persona. ¿Por qué? Porque si yo la contrato por mi necesidad de que sea la recepcionista o mi necesidad de que sea la asesora comercial de mi centro estético, entonces sí, esa persona va a cumplir una tarea. Pero en el caminar, en la construcción de la experiencia con el cliente, en la construcción de la experiencia con la marca y en la construcción de la fidelización de todo eso que yo ya vengo trabajando, me voy a dar cuenta que yo le voy a empezar a exigir a esa persona cosas Que no puede dar. que por su naturaleza no puede dar. O como cuando uno hace unas pruebas técnicas y uno dice, esta persona todavía no tiene desarrolladas estas habilidades, pero yo la necesito. Listo, yo la contrato, pero en el camino se me olvida que yo a esa persona le había evaluado que todavía no tenía competencias desarrolladas. Entonces yo digo que más allá de no darle el trabajo, es que cuando tú tienes clara la marca, la experiencia y el servicio como experiencia y no como protocolo, yo también tengo que tener muy mapeado cómo quiero que se vea mi gente. Es como cuando vamos a unos lugares, por ejemplo, lo que siempre hablamos de Parmesano, Pergamino, de esas marcas como tan contundentes con la estructura de su perfil, que uno ve a las personas iguales. Sus uniformes se ven lindos, sus sonrisas son las mismas, todos son tatuaditos, lindos, bacanos, universitarios, en Parmesano son unos caballeros, y así nos podríamos ir a ver otras marcas donde uno dice, está demasiado claro desde la contratación, cómo quiero que mi gente se vea. Y eso se llama responsabilidad social, porque así cuido a la persona y no le hago daño en el camino queriéndola cambiar. Sí, es que justamente eso pensaba cuando pensaba en ti. Pues como que se me venía a la mente, la Muchis Sí, no lo contrataría, no por la persona y no siendo algo personal, sino porque tiene la conciencia y la información de qué va a suceder más adelante con esa persona, de qué va a sí. suceder con el mensaje que yo le doy a quienes llegan, de Me qué va a acordé de suceder. algo, Sí, me acordé de algo. Es que es súper determinante esto. ¿Te acuerdas cuando hacíamos entrevistas masivas para un restaurante? Que yo te decía, yo creo que de ahí también viene eso que tienes muy anclado de mí, que yo me encontraba con algunas chicas con las uñas acrílicas, con las pestañas postizas, con sus piercing y todo esto. Y estábamos trabajando en un restaurante donde las buenas prácticas de manipulación eran súper exigentes, entonces nada de eso se permitía, ni siquiera para los chicos de servicio. Entonces, cuando yo le preguntaba, por ejemplo, a la chica que venía súper linda, maquillada, con sus uñas, con sus pestañas, yo le preguntaba, ¿y cómo te sientes tú si te quitas tus pestañas postizas? Y esa persona, desde el lenguaje corporal, inmediatamente decía, ay, no, pero igual yo me las quito porque yo amo mi trabajo. Pero ese lenguaje corporal de, ay,
eso me mostraba que para esa persona eso hacía parte de su autoestima, de su personalidad, al igual que sus uñas. Entonces dime si esa chica no iba a ser una situación muy compleja, decirle quítese sus pestañas o que se las quite por necesidad del trabajo y viva con su autoestima bajita. Ujú. Sí, que empiece como un proceso de sufrimiento por una Una decisión que de lucha. pronto no es tan voluntaria. Sí, sí, a eso me refería. O sea, yo lo pensaba, miraba la entrada, yo decía, no, porque tú tienes precisamente esa conciencia y esa perspectiva, no de la necesidad de la contratación hoy, sino de todo lo que va a suceder y de las consecuencias que va a traer para el lugar, para la persona, para la marca, para los visitantes, que esté una persona ahí que no es apta para ese cargo. A eso me refería. Y, ay, te iba a decir una cosa. Bueno, y otra de las cosas que se me viene a la mente cuando tú me preguntas esto de cómo diferenciarte Ujú. de una marca cuando finalmente todos están entregando lo mismo, Todos, es, todos estamos dando lo mismo. es apostándole a la coherencia con los detalles sin importar y sin hacer excepciones. Entonces, ¿Cómo así? A ver. viene a mi mente una marca que cerró tristemente, que siento que generó mucha tristeza en los clientes cuando decidió cerrar y que la gente empezó a ¿Cuál? escribir mensajes en las redes, el bosque era rosado. Ay, sí. Entonces, ¿qué pasaba con el bosque era rosado? Para quienes nos ven de otros países o de otros lugares que no es la ciudad de Medellín, Un lugar lindo. este restaurante era un lugar que permitía una experiencia divina en un bosque casi que encantado, la Mm. comida deliciosa, la comida salada, la comida dulce, El las plantas servicio. hermosas, el servicio, era un restaurante espectacular. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que siento que llevaban la coherencia y la congruencia sin excepciones. Ujú, Sí, tenían los detalles sin excepciones. Estaban ubicados en un lugar en el que el agua no llegaba de manera fácil, porque como era un bosque y ujú. estaba en un lugar alto, en una montaña de la ciudad, creo yo, el agua no era como en lo urbano, en el casco urbano, que tú abres la llave y sale agua potable. Entonces ahí ellos no podían decirle a la gente, ay, venga, si va al baño no vaya a tomar agua, me das por favor una bebida, ay, pero es que no tenemos agua, pero es que, No, eso era cierto. transparente. No, porque para la gente era, si tú abres un restaurante y me ofreces un servicio, yo voy a consumirlo sin tenerte como esa compasión de lo que pueda pasar, porque yo estoy Ujú, pagando por mi servicio, así como tú me lo estás cobrando, sin compasión, sino desde la sí. realidad. Entonces, ese lugar, estando aislado de las cosas que podían ser más fáciles para otro espacio, estando con personas, porque finalmente trabajaba pues el servicio también era muy bueno, entonces tenía a cargo muchas personas, no tenía excepción a la hora de ir a consumir o de visitar o de ser cliente de ese lugar, sin importar la realidad de lo que ellos estaban viviendo. Ujú. Aunque pueda ser muy difícil sostenerlo en el tiempo, para uno como cliente era transparente. Lo del agua es porque yo lo sabía, y creo que tú también, desde la intimidad y desde esos detalles que el cliente no conoce. Y ya lo otro que uno ve como persona que estaba involucrada en el sector gastronómico y turístico, que uno dice, fue madre, las personas para llegar allá, las personas para salir de allá, el transporte, Cómo le parece las chaquetas que se ponían? Porque el lugar era frío. el frío que Era hacía. frío. Entonces las personas no te atendían mal porque es que qué frío y qué pereza tú acá. No, las Y personas, tenían unas chaquetas lindas. Los chicos eran cuidados porque tenían entonces todo esos se detalles. adecuaba alrededor de ese lugar, de la Ujú, ubicación y no omitían detalles justificándose de la ubicación o de lo que estaba ujú. sucediendo en ese entorno. A eso me refiero con tener la congruencia y la coherencia de los detalles, de tener detalles sin tener excepciones y casi que sin excusas. Ale, y sabes que me haces pensar también en algo muy lindo porque era un lugar tan cuidador de los detalles que hasta su misma forma de cerrar estaba llena de detalles. Y siento que Porque prefirió cerrar antes de negociar eso que para ellos no era negociable, que eran los detalles. Antes de empezar a brindar un mal servicio, mejor tomar una decisión que es difícil, pero contundente. y cerraron de una manera linda porque ese mensaje que ponen en las redes involucran también a los clientes. Gracias por las historias, gracias por lo que vivimos acá, gracias, porque finalmente hasta en el momento del cierre conservaron los detalles.
Sí, y ya vamos llegando al final de este espacio y quiero Sí. mencionar un video que está en redes que ayer me tocó el corazón ¿Cuál? y hablando de que el servicio no es lo que yo entrego, sino lo que el otro siente. Es un video en el que no está involucrado el plato, no está involucrado la campaña, no está involucrada el nuevo producto, no está involucrada la oferta, el combo, nada de eso. Están involucradas las personas y como las personas mueven a otras personas porque nos sentimos identificados, eso ya conmueve. Parmesano montó un video. Ay, eh, ya Parmesano sé, montó un video de la porque apertura. abrieron una nueva sede e invitaron a sus colaboradores que ya esa sola invitación, ese Sí. solo acto lo hace wow, invitar no solo a sus clientes VIP, que quienes tienen como una mentalidad de gerente enfocado en la estrategia, se olvida un poquito de las personas adentro. Entonces, un gerente estratégico, ¿qué hace? Invitar a sus clientes más top, a sus clientes más frecuentes. Pero como ahí hay tanta humanidad y las personas son tan importantes, invitaron primero a sus colaboradores antes que a los clientes. ¿Qué pasó? Que en esa apertura vieron que un señor se estaba tomando muchas fotos con su familia, desde que salió, con su familia, con sus compañeros, con todo. Entonces en el primer slide dice, él es don, no me acuerdo el nombre, pongámosle don Pepito, él es don Pepito, asistió a nuestra apertura y vimos que se tomó muchas fotos, así que le pedimos que nos las compartiera. Y todo el carrusel es de fotos del señor, con la gente, con su familia, en el restaurante, con sus compañeros, en el bus. ¿Eso qué cuesta? Eso no cuesta nada. Pero a Nada. mí como cliente me hicieron sentir todo. Y los comentarios, es que don Pepito lo amamos, don Pepito qué lindo, me conmovieron, no sé qué. Entonces, finalmente, no es solo la experiencia cuando yo voy al lugar, cuando yo voy al restaurante, cuando yo voy al emprendimiento, cuando yo voy a un local, sino es eso que yo siento cada vez que tengo contacto con la marca sin tener que ir a ese lugar. Mira que yo estaba en mi casa muy tarde y haciendo en redes esto, me encontré con don Pepito, leí y yo dije esa marca y les comenté. Y yo les dije gracias por hacernos sentir que las personas que trabajan con ustedes son valoradas y que tanto los clientes como los colaboradores tienen la misma importancia y que sin ellos esto no sería posible. Ay, no, Ale, mira, con eso me hace sentir muchas cosas, porque cuando conversábamos sobre el tema que íbamos a tocar hoy, eh, pues mi corazón latía con ese sentir, es que el servicio no es una transacción, el servicio no es un movimiento de caja, el servicio es definitivamente una relación genuina con todos los que hacemos parte, los que estamos involucrados con la marca. Entonces yo creo que cuando le damos el verdadero lugar a cada uno, eso ya deja de ser una jerarquía y se vuelve como en eso que en algunos momentos nosotras hablamos como de esa energía circular, de esa participación circular, donde todos estamos por un bien común. Se reconoce la marca, se reconoce el colaborador, se reconoce el cliente, incluso se le da protagonismo al producto, se le da vida a los lugares donde estamos. Entonces este espacio es un espacio muy lindo que nos hace de alguna manera revivir esa relación que tenemos con esas marcas que hemos conocido, con las marcas que vamos a conocer. Y de verdad que agradecemos infinitamente a quienes nos han estado acompañando en este ciclo de Martes con M de Maestría de Vivir, donde nos estamos compartiendo para que ustedes se lleven herramientas, para que se conecten. Y Ale, el tema que vamos a tocar en nuestro próximo martes, yo sé que nos encanta, Tiene porque todo que ver con lo que estamos hablando. tiene todo que ver con esto, porque finalmente, ¿de dónde nace la fidelización del cliente? ¿De dónde nace que suene la caja y que este producto sea rentable y que este negocio sea rentable y que permanezca en el tiempo? Y es finalmente la capacidad que yo tengo de poderle generar una experiencia a ese empleado, porque finalmente ese empleado, ese colaborador, le da vida a la marca y a la experiencia que le generamos al cliente, al proveedor, e incluso a la fidelización de esos nuevos procesos y etapas que se viven en nuestra experiencia.
Entonces la invitación es para que dentro de 8 días, otro martes con M de Maestría, nos encontremos a las 12:30 del mediodía hora Colombia para hablar de qué es la experiencia del empleado, del colaborador y esto cómo impacta a los clientes, a los aliados, a esas personas que vienen a consumir tu marca. Gracias por acompañarnos, por llegar hasta aquí. Qué rico volver a encontrarnos para compartir más de lo que sabemos hacer y más de lo que somos también. Sí, Ale, muchas gracias por este tiempo. Que tengas Gracias un a ti. día bonito. Chao. Chao a todos.